Muy bien, buenos días. Entonces, nuevamente con todos los presentes, el grupo de seminarios Intellectum, que estamos desarrollando por medio de Academia Intellectum diferentes cursos de diferentes áreas según lo que plantea el prospecto de la Universidad Nacional de Trujillo. Un prospecto que expone una serie de temas para poder desarrollar una evaluación y así ingresar a esta Casa Mayor de Estudios a nivel regional. Que por cierto, este año está cumpliendo 200 años, así que tenemos también una información muy interesante sobre el mismo. Bien, estos seminarios, repito, son de diferentes áreas y vamos a estar desarrollándolo todos los sábados, como lo estamos haciendo en el horario de 8 a 2. Bien, los invito a participar y a que puedan seguir conectándose por nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, nuestro canal digital, así como también estamos en Facebook, Academia Intelecto en Trujillo, y en TikTok, donde estamos también compartiendo diferente información. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de literatura. Bien, sin embargo, antes de empezar con este curso, con este tema que nos toca o nos está convocando el día de hoy, quiero de una vez compartir lo que es la trivia de esta semana. Compartí la trivia referente al texto literario, justamente sobre el tema de la semana pasada, sobre los textos literarios y no literarios. Esta trivia está publicada en el Facebook, en nuestro Facebook de Academia Intellectum. También está publicada en el TikTok, ya, como lo pueden ver abajo, ve, en el Facebook de Academia Intellectum o el TikTok Intellectum. Visítenos, por favor, denos like, compartan la información. No está de más siempre justamente compartir para poder tener conocimiento sobre lo que estamos desarrollando. Y bueno, la trivia decía sobre literatura. Un texto es literario cuando habíamos dicho que existen los textos literarios y no literarios. Bien, entonces hay muchos aspectos o características que definen a un texto literario como tal. Entonces, esta pregunta les cuento que ha venido en el examen de admisión ordinario del 2023, o sea, del año pasado nada más del 2023 en el área C, el área de letras que está conformado o que sirve para poder ingresar a las carreras de administración, contabilidad, economía, derecho, trabajo social, antropología, educación, primaria, secundaria, inicial, etcétera, ¿no? Entonces, siendo el área C el área de letras, se lo cataloga así, precisamente se busca de que puedan desarrollar lo que es un nivel más alto o más exigente con respecto a los cursos de letras, sea lenguaje, literatura, historia, geografía, etcétera. Entonces, en ese sentido, tenemos acá una trivia intellectum. Trivia significa unas preguntas ya en base a este tema que es el texto literario. Repito, tema que lo hicimos la semana pasada. Ingresen por favor al canal, ahí siempre los comparto en el grupo, ya, y compartan también, denle like, suscríbanse para que siempre estén viendo las novedades que estamos publicando allí. Ahora, cuando un texto literario es como tal, entonces veo acá y dice, es una creación estética y ficticia de la realidad. ¿Un texto literario es estético? Pregunto yo. A ver, confírmame dándome un like, por favor. ¿Un texto literario es estético o no? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver. Ya, Angélica me dice que es un texto estético. Aldana también. Ahí Carla, muy bien. Fernanda. Sí, también, profesor. Rodrigo también, muy bien. Y gracias, Rodrigo, por participar por medio del micrófono. Ahora sí, ¿me confirmas, Rodrigo, qué es estético? O dame un sinónimo de estético. Profe, no sé, pero de ficticio sí, De ficticio, o sea, claro. ¿Qué es más ficticio? o menos, hacía algo que no es real. Que no es real, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, lo sacaste por ficticio y eso es importante también, ¿no? Por aquí hay un comentario, un chat. Muy bien, muchas gracias. A ver, Aldana, coméntanos, por favor.
¿Qué es estético? Mientras tanto, yo puedo plantear un ejemplo, ¿no? Rodrigo me dice, profesor, yo soy muy estético. Por ahí como se vayan formando esa idea. O profesor, yo soy el más estético de mi aula. A ver, ¿qué significa entonces estético? Así es, Aldana. Aldana nos dice que tiene que ser, tiene relevancia, tiene relación con la idea de belleza. Claro, entonces por eso es que decíamos Rodrigo es el más estético del salón, ¿no? Angélica confirma que precisamente Rodrigo es el más estético del salón. Cuidado, Angélica, cuidado. Entonces, ahí tenemos una clara idea entonces de que es estético. ¿Y a qué se refiere o por qué está relacionado lo estético con la literatura? Porque la literatura gusta, porque la literatura atrae, porque la literatura es hermoso, llama la atención, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la literatura? A los cuentos, a los mitos, a las leyendas, a los poemas, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas la canción romántica que te dedicó el tóxico en los primeros días, las primeras semanas que tenías, ¿ya? Y eso generaba un sentimiento romántico. Entonces, eso es estético y eso es literatura, aunque no lo creas. ¿No? Entonces, eso es estético. Y ficticio, como dijo Rodrigo, también tiene relación con la que no es real. Entonces, el primer aspecto o el primer elemento, sí es. Vamos a colocarlo por acá. Sí es. Ahí está. Muy bien. Sí, así es. Literatura es literaria. Tiene que ver con justamente la relación o las derivaciones de esa palabra que tiene que ver con literaria. Así es. Muy bien. Ahora, dos. Dice, busca crear belleza mediante el lenguaje. Acabamos de decir que sí, ¿no? Entonces definitivamente sí es también. Trata asuntos humanos conflictivos. La literatura se concentra en manifestar los problemas de la humanidad o disfraza de repente los problemas de la humanidad. ¿Qué nos dice? A ver, Fernandita, veo tu participación por medio de la activación del micrófono, pero no te escuchamos. Utiliza por favor el chat, Fernandita. Ya, en base a eso, repito, plantea estos conflictos o disfraza estos conflictos. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué me dice Carla, que está por allí justamente? Aquí estoy, disfraza los conflictos, es falso. Es falso, ¿no? Entonces, falso como el corazón del profesor, dice, muy bien, falso. Presenta una codificación múltiple de figuras. Figuras. ¿A qué serán las figuras? Verdadero, Verdadero. ¿Qué son las figuras? las figuras Las imágenes literarias. Las figuras o con literarias. O también las imágenes, como dice también por ahí Rodrigo, que lo escuché, me parece. Muy bien. Hasta ahí ya tendríamos clave. Ya tenemos clave. El me encanta, El me encanta. ¿Cuál es el me encanta? Dice el el uno, corazoncito. el 2 y el 4. Ah, sí, acá está, ve. pero profe, en la literatura no expresa un mensaje, una enseñanza. Muy bien, excelente, Rodrigo. Es muy buena pregunta. Punto adicional para Rodrigo. Y la literatura también brinda un mensaje y una enseñanza, profe. Claro, pero este mensaje o esta enseñanza viene como interpretación. Acá está claro, dice, expresa un mensaje, una enseñanza, o este mensaje es una enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el que nos da un mensaje, una enseñanza? Un mensaje, una enseñanza de manera clara y precisa. Otros tipos de texto, por ejemplo, puede ser el texto argumentativo, ¿no? Puede ser el texto, ¿qué puede ser? El texto expositivo también, hasta da un mensaje y una enseñanza de manera clara y precisa. En cambio, la literatura sí da, pero es de manera O sea, tienes que interpretar y algo así para interpretativa. saber cuál es el mensaje.
Así es, ¿no? Ya entendí, Debes profe. interpretarla, debes dar un mensaje, pero de manera indirecta. Justo vamos a tener un ejemplo el día de hoy, ¿ya? Con literatura griega que brinda esto. Entonces, por eso es que sería exclusivo, precisamente en este caso no es tan preciso. Mira, esta pregunta estaba un poco difícil por la última, ¿no? Y por en realidad, precisamente también por la alternativa 3. Y preguntas así de fáciles, en realidad. Ya, si asistes precisamente a tu seminario sin faltar, vas a poder darte cuenta de que ya estás listo para ingresar a la universidad. A darle una vuelta a las facultades, ¿no? Pero ya puedes ingresar, eso nadie te va a quitar. Muy bien, vamos a ver cómo nos ha ido con respecto a las participaciones por acá. A ver, ¿quiénes le han dado? Me encanta. A ver, por acá está. Voy a borrar esto. A ver. Creo que vamos a dar un premio la próxima vez, ¿ah? A ver, Academia Intellectum le ha dado like, ya se equivocó Academia Intellectum, Librería Intellectum también le ha dado like. Abril me parece que es Abril precisamente, ya Marisela también, Camila le ha dado sonriente, y Fabricio también le ha dado like, Marisela le ha dado like, ¿no? La única que parece pudo responder muy bien en este caso es Abril. Muy bien, Abril, felicitaciones. Buen trabajo y esperamos que continúes participando. Creo que vamos a dar un premio a la próxima trivia que vamos a colocar, ¿ah? Para que podamos motivarnos a seguir participando. Muy bien, excelente chicos. Entonces tenemos ahí nuestra trivia resuelta. Ahora sí vamos con lo que nos corresponde ya para esta sesión. Bien. Y el día de hoy vamos a desarrollar una de mis literaturas que particularmente me encanta mucho. Ya estoy muy, la verdad, muy encantado con esta literatura. Desde pequeño, bueno, desde que empecé mi vida a la preuniversitaria, me gustó y me llamó mucho la atención, que es la literatura griega. Bien, entonces a partir de eso vamos a conversar y ustedes me van a hacer, por favor, 20 preguntas cada uno y si puede más, mucho mejor. Ya, bienvenido las preguntas de Rodrigo, por ejemplo. A ver, ¿ustedes han visto estos animales mitológicos de repente? ¿Conocen, saben cuál es su nombre? Todavía no me respondan, todavía no me respondan, yo sé que están emocionados, pero a ver, vamos a utilizar el Padlet, ¿ya? A ver, vamos a utilizar el Padlet para que podamos compartir por ahí nuestras respuestas. A ver, si conocen justamente el nombre de estos, uy, ¿qué pasó? A ver, lo voy a compartir mejor de otra forma. A ver, no sé si se puede entrar. Ah, sí, sí se puede, ahí está. A ver, ¿pueden ingresar? A ver, ahí está el enlace. A ver, me confirman si pueden ingresar, por favor. Quiero saber si conocen o saben sobre el nombre de los personajes o los animales, seres mitológicos que aparecen en el Padlet. Pero primero también quiero saber si pueden ingresar al Padlet. A ver si se puede ingresar, me confirman. Si no, me avisan para poder utilizar mejor el chat. Ya veo por ahí una participación, creo. Muy bien, ya, muy bien, muy bien. Participen, por favor, participen. El primero por ahí han puesto que es Medusa, otro me dicen que es Carla Plasencia, puede ser, ¿no? Puede ser. No, perdón, la Gorgona, dice Carla Está Plasencia. bajito. Ah, ya, la Gorgona, muy bien. Yo pensé que decía que era Carla Plasencia. Está bien, disculpa, Carla. Ya, y está bien que pongan su nombre, por favor, siempre colocando su nombre. A ver, ¿recuerdan de los otros? ¿No? Me parece haberlo visto un poquito Rodrigo así cuando se molesta, como el de la figura 3, me parece, ¿ah? Pero bueno, no sé qué dirán ustedes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, por ahí hay otro anónimo que dice que se llama Medusa. Muy bien, ya. A ver, sigan participando, por favor. No olviden colocar su nombre.
Bien, vayan utilizando los otros, ¿ya? Y los que no pueden ingresar, gracias a Dios, existe el chat del Zoom, así que también participen por ahí. Ya, profesor, no puede ingresar. Ya, listo, no hay problema. Los otros, nada, no recuerdan cómo se llaman. Mira, interesante ese pajarito, ¿ah? Profesor, solo con, creo que el último que aparece un toro es el Minotauro. A ver, ¿si puedes ingresar, Rodrigo? ¿Si has podido ingresar? Ah, sí, a ver, espere. A ver, te espero. Mira, ya te ganó Carla ya por haberlo dicho en voz alta. Muy bien, Carla. El Minotauro dice, por acá un anónimo, pongan sus nombres para que podamos saber quiénes participan. El Grifo dice, el anónimo dice que es el Grifo, ¿ah? A ver, no sé qué dirán ustedes. Ya, a ver, a ver. Medusa, muy bien. Rodrigo dice que es un minotauro. Muy bien, Rodrigo, ahí está. Rubí también dice que es un minotauro. Muy bien. Me Está parece muy mal, bien. Carla, no empezó con la mayúscula. Sí, pues ahí Carla justamente se equivocó. Me equivoqué, pero lo Muy puse bien. primero. Ah, ya, ya. Puso primero y se respeta precisamente la idea de enunciado. Muy bien. Angélica dice que es un grifo. La única que nadie más le hace caso a Angélica, solamente ella dice que es un grifo. Sí Muy, es. sí es, dice. Aldana, muy bien, Aldana, qué gusto verte por acá también. Excelente, Aldana. Muy bien. Ah, Fernanda, ¿cómo estamos, Fernanda? ¿Ya estamos o no estamos, Fernanda? Ya estamos, Ya ya, ahora sí, estamos, muy ahora bien. sí. Pensé que te habías ido con el tóxico ya. No, profe, no, Muy ya, bien, muy bien. supere, supere. Ya, listo, lo superamos. Ya está. Infaltable, Fernanda. Ah, muy bien, muchos likes para ti, Fernanda. Muy bien, y ya está, muy bien. El grifo griego, dice Rubí, muy bien, más específica no ha podido ser Rubí, muy bien, me da mucho gusto. Carla, es la Gargona. La gorgona dice es que es Carla, la gorgona, Así que Ah, perdón. es que no sé, no conozco. no conoce a la gorgona, dice, muy bien, listo, listo, me parece muy bien su participación. Vamos a dejar un ratito esto y vamos a ver si es correcto bueno, en realidad es correcto lo que han dicho, ¿no? Y yo no sé qué tanto saben, por ejemplo, de estos animales mitológicos. ¿No? Por ejemplo, ¿alguien sabe, por ejemplo, de la historia de Medusa? A ver, regálame un like si conoces sobre la historia de Medusa. ¿Por qué se volvió así de fea? Porque ¿No? la castigaron, creo. ¿Cómo, Angélica? Creo que la castigaron. La castigaron. Qué castigo más cruel. Pero ¿quién habrá sido que la ha castigado? Eh, Atenea creo que la una castigó. diosa, creo, Una por diosa. meterse Atenea. con Poseidón. No sé, o con Zeus, no me acuerdo algo así. Ya, muy bien. Carla, estabas diciendo algo, creo. Ah, sí, creo que también la castigó Atenea. Atenea. Ah, ya, creo que ella se había comprometido a serle fiel a una diosa, o no sé, o a mantenerse virgen, creo. Ya. Y, y alguien la violó, creo. No me acuerdo quién, pero uno de los... ¿Cómo? Así dice la historia. Ya, vamos a ver. A ver. Bien, no está muy lejos de la realidad lo que dice justamente Angélica y cuenta la historia que en este caso una de las gorgonas, porque es correcto lo que dice precisamente también Carla, ella fue una de las gorgonas porque fueron tres, pero las otras dos eran ya unos seres muy horripilantes. En cambio, ella quedó precisamente a medias con respecto a la belleza. Ya en esa situación sabemos que Medusa ya era una joven muy hermosa, bastante hermosa, que había planteado sus votos a que sea una de las sacerdotisas de la diosa Atenea.
y que se iba a quedar precisamente como tal. Ahora, una característica de la sacerdotisa era que tenía que ser pura y casta, es decir, no podía estar con ninguna otra persona, ni con humano, ni con una persona que no sea humano, o sea, un dios, un semidios, etcétera. Entonces, bajo esa idea fue que por la belleza que tenía, llamó la atención siempre de muchos hombres, ¿no? De muchos masculinos. Y es el caso de que le llamó la atención del poderoso Poseidón, el dios de los mares, ¿no? Que en algún momento la cortejaba, pero pues Medusa era fiel a sus principios. Decía, no, yo he quedado en que iba a ser pura y casta para adorar a mi diosa Atenea. Sin embargo, con el poder que tenía pues Poseidón, en este caso fue raptada y la violó lamentablemente Poseidón. A partir de eso se enteró Atenea de este ultraje y ¿tú crees que se desquitó con Poseidón? No, no, en esa época pues todos eran machistas, hombres y mujeres, y se desquitó con la pobre Medusa que la convirtió en un ser horripilante, como acá pueden ver en la diapositiva. Miren, ve, regresamos a las diapos. La convirtió en un ser horripilante que tenía la mitad de cuerpo de serpiente, ¿no? Así es. Y sus cabellos también eran de serpiente. Bien, pero primero, el castigo de Atenea fue que la haya convertido en una serpiente. Bueno, mitad mujer, mitad serpiente. Lo otro es que a partir de ese momento, su mayor castigo, otro castigo que tuvo, porque Atenea fue muy rencorosa, ya fue de que no iba a llamar la atención de ningún otro hombre. ¿Y de qué manera? De que si hay alguna otra persona, otro ser masculino que la viera, ese ser se quedaba convertido en piedra. Es por eso que en este caso, pues se dio ese castigo como tal. Ahora, no tranquilos con eso, las diosas femeninas, vino Afrodita y dijo, yo también quiero darle un castigo de yapa a este ser traicionero, ¿no? ¿Y cuál fue? Que agarró y convirtió su hermosa cabellera en serpientes. Es por eso que tiene como cabellos precisamente serpientes, ¿no? Y su lengua también. Entonces, que tiene las características de una lengua de una serpiente. Entonces, así fue como lamentablemente, por culpa de un hombre, ¿no, chicas? Por culpa de un hombre se vino a desgraciar la vida de la pobre Medusa, una mujer muy hermosa, pero tuvo ese final cruel y fatídico, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Fernanda? Tú que no sabes nada de estas cosas. Uy, Fernanda nuevamente se durmió. No, se malogró el No, micrófono de aquí nuevo, estoy, aquí Fernanda. estoy, Ah, aquí ya. estoy, aquí estoy. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias. De nada. Ya. Ya. Modo serio. Bueno, es muy interesante la historia. Se había escuchado también de la historia. Sí sé algo. ¿Qué Pero al opinas al final resulta un respecto? poco trágico, ¿no? Claro, ¿qué opinas al respecto de Es esta trágico la actitud que historia, no tomaron como como una diosa la castigó de esa forma, ¿no? de esa forma? Así es, ¿no? No, no fue Porque en justo, el ¿no? contexto, en la mitología o lo que nos cuentan es que era una mujer muy bella. Sí, y no fue Y justo, ¿no? no, no fue justo, exacto, pero bueno, tal vez las leyes, las normas o cómo estaba regido en ese entonces, nos cuenta así. Así es, Y muy es pues, bien. Genial. Muchas gracias, Fernandita. Abril, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Yo quisiera decir algo desde mi perspectiva. Claro, por supuesto, Eh, Abril. o sea, sí, ya sabemos que lo que hizo esa diosa está muy mal, fue muy injusto, pero también es algo en cierta parte bueno. O sea, violaron a Medusa, se podría decir, Em, pero gracias como podría decir, a la maldición que le dieron de una persona se convierte en piedra, ya nadie la volvería a tocar o violar o hacer algo a ella.
Bueno, de mi perspectiva es así. Claro, definitivamente también, ¿no? Como una especie de venganza también, especialmente hacia los hombres, porque cada hombre que lo veía Sí, profesor, lo una convertía pregunta. en... Entonces, ¿puedo opinar? A ver, en un momento, primero vamos con Fernanda. Levanten siempre la manito, así como lo ha hecho Abril, ¿ya? A ver, Fernanda creo que está opinando y luego lo escuchamos a su En compañero la historia y Rodrigo. la mitología le quería hacer una consulta. No solamente es Medusa quien recibe el castigo. Solamente es Medusa quien recibe el castigo, así es, Bueno, en todo caso, pues no concuerdo mi opinión con mi compañera. así es. Muy bien, muy bien. De eso trata precisamente este espacio. Rodrigo, Bueno, también, sin embargo, yo siento que ella también deseó enamorarse, ¿no? Y por ese castigo no pudo enamorarse de otra persona porque no le permitía y eso. ya nadie lo aceptaba ya, pues, ¿no? Eso me hace acordar, Rodrigo, a demostrarte con esto, si te das cuenta, que la enseñanza que nos da esta historia es a través de manera, de por medio de la interpretación. Y si te das cuenta también, Rodrigo, y para todos, la enseñanza a veces no es la misma. Hace poco acabamos de ver un claro ejemplo. Fernanda tiene una perspectiva, Abril tiene otra. Significa que no es claro ni preciso con respecto al mensaje que nos da o con respecto a la enseñanza que nos da. En cambio, los otros textos sí son claros y precisos. Un texto argumentativo, un texto expositivo, un texto instructivo, son claros y precisos con respecto al mensaje que nos dan, con respecto a la enseñanza que nos da. En cambio, el texto literario no. Ese es variado, aperturista, abierto con respecto a sus mensajes. Muy bien. Listo, listo, pero vamos a seguir debatiendo en el transcurso del mismo, ¿de acuerdo? Este es mitología griega, chicos, esta es literatura griega. Ahora tenemos al costado al grifo. Sí, si ustedes se dan cuenta, el grifo es un animal mitológico, ya que tiene que es una mezcla de dos animales. Bien, es una mezcla de un águila, como ustedes pueden ver, la parte superior, es un águila, y también es una mezcla de un león, ¿no? Acá ve, la parte de su cabeza, sus patas, las patas delanteras, es del águila, tiene las alas del águila, ¿no? Y la parte trasera, se dan cuenta que es de un león, la parte de su cuerpo y las patas traseras son un león. Y la cola, algunos tienen plumas o así como otros solamente tienen la cola como si fuese un león. ¿No? Entonces, este es un grifo y hace referencia precisamente al poder, a la fuerza, ¿no? Entonces, este es un animal mitológico que no fue creado netamente en Grecia. Sin embargo, sí fue creado en otras culturas anteriores. Sin embargo, fue perfeccionado como tal precisamente en la época griega. ¿Sí? Su simbología es precisamente, os repito, la realeza, la fuerza, la voluptuosidad, la agilidad, lo que es un águila junto con un león, pues, ¿no? Entonces, era tan fuerte este animal que tenía precisamente lo que es eh, la habilidad de poder capturar a sus presas desde el cielo y a tal punto que hasta se podía cargar una vaca, ¿no? Entonces, esas eran las características de este animal. Ahora, eh, por esa historia que tiene este animal, algunas culturas en épocas antiguas, algunas instituciones tomaron precisamente este grifo para que puedan utilizarlo como parte de su escudo. Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Trujillo utiliza un grifo, si ustedes se han dado cuenta. La Universidad Nacional de Trujillo también utiliza un grifo. ¿No? Eliseo Trujillo, ustedes recordarán, miren bonito su escudo. Ahí hay un grifo, porque hace referencia a eso, a la fuerza, a la astucia, al poder que tiene este animal y el mensaje que precisamente brinda, ¿no? Muy bien, entonces, estos son parte o estos son elementos o animales mitológicos o seres mitológicos que había creado esta cultura.
Y bueno, primero quiero comentar brevemente con respecto a la ubicación geográfica de Grecia. ¿Dónde estaba Grecia o dónde está actualmente Grecia? Porque todavía Grecia existe. Bien, entonces, si nosotros nos vamos a un mapa, podemos encontrar a Grecia justamente en esta parte, en esto que se llama la península balcánica. ¿Ya? Entonces, por acá podemos encontrar que está cubierto por el mar Jónico, ¿ya? El mar Egeo por la parte derecha, por el lado izquierdo está el mar Jónico y por la parte inferior está el mar Mediterráneo. Bien, a ver, me parece que tengo, no, no tengo acá. Voy a compartir este de acá al costado, para el lado izquierdo está Italia. Ya por acá está Italia, entonces más o menos para que ustedes se logren ubicar con respecto a esto. Y la extensión de Grecia fue desde acá, desde Creta, se extendió a todos estos lugares, toda esta península balcánica, incluido estas islas, y subió todavía hasta ubicarse hasta Asia también. Miren, por acá está. Por acá está Troya, no sé si ustedes recordarán el nombre de Troya. Acá está Troya, miren, ¿ven? Entonces, esto todo es lo que precisamente pertenecía a Grecia. Bien, y por favor tomen nota sus apuntes, ya tomen nota sus apuntes, por favor, que voy a compartir en este momento. En primer lugar, podemos decir que, bueno, Grecia tuvo su origen en dos ciudades en Creta, donde estaban los cretenses, ya de donde surgieron los cretenses, y también en Macedonia, por acá, mira, ve, dónde estás, por acá, me parece que está Macedonia, acá, perdón, arriba, mira, ve, estaba perdón, Micenas, no en Macedonia, Micenas, que está, sí, Micenas está acá, mira, ve, acá. ¿Lo ves? Micenas. Micenas y Creta fueron las dos ciudades que permitieron dar origen a toda esta cultura griega. Bien, entonces gracias a ellos se pudo plantear una o se desarrolló una lengua, la lengua griega, una lengua que ya murió lamentablemente. ¿Y cuándo muere una lengua? Cuando fallece, cuando en realidad no hay pobladores que ya hablen esa lengua, pues ahí se puede hablar de la muerte de una lengua. Entonces, en ese sentido, podemos decir que acá nace precisamente la cultura o justamente todo este poderío griego en Creta junto con los micénicos. En Creta se caracterizaba porque ahí se desarrollaban unos juegos con los toros, ¿no? Tenía muchas habilidades precisamente y desarrollaba muchas actividades con los toros. Por ahí esto se dice que allí fue la cuna de esta actividad, ¿no? Que se realiza el toreo o justamente estas fiestas taurinas, gracias a Creta, donde ahí justamente surgió. Muy bien, entonces luego de eso ya se fue expandiendo y se desarrolló por épocas, se dio justamente por épocas todo esto, ¿bien? Y vamos a ir viendo en este pequeño organizador que les estoy compartiendo en este momento. Muy bien, primero la sociedad se dividía o se caracterizaba porque habían esclavos, en esa época precisamente los esclavos eran parte de, también habían los ciudadanos y finalmente los extranjeros. Los esclavos eran definitivamente las personas que no tenían ni deberes, bueno, no tenían derechos, no existían como tal. Bien, los extranjeros también eran personas que no tenían derechos políticos, más que todo. Es decir, podían asistir a un lugar, pero no podían votar o no podían opinar sobre las reglas que existían en esos lugares, porque eran extranjeros, pues no eran solamente lugares como tal. Ahora, hablamos de extranjeros, no cuando un peruano se iba a visitar Grecia, no, no, no. Hablamos de extranjeros cuando precisamente una poli visitaba a otra poli. Sea el caso, por ejemplo, de acá, mira. Este era una poli, Esparta era una poli. Y Esparta quería ir a visitar a Olimpia. Ahí estaba, Olimpia. Entonces, acá tenían sus reglas, acá tenían sus reglas. Y si un espartano iba a visitar Olimpia, tenía que acatarse a esas reglas. Y no tenía derecho a reclamo con respecto a esas reglas. Bien, a eso se refería que no tenía derechos. En cambio, los ciudadanos sí, pues sí tenían sus derechos como tal. Bien, Grecia, repito, se desarrolló en la península balcánica, que es todo lo que acabamos de ver como tal. Esto de acá, mira, ve, esto es la península balcánica.
y las costas de Asia Menor. Esta es la Asia Menor, acá están las costas de Asia Menor. Bien, entonces, en base a eso, podemos decir que se organizó en polis. ¿Qué son las polis? Son las ciudades, así como si fuesen, por ejemplo, Trujillo, Chiclayo, como si fuese eh, Tarapoto, Loreto, Lima, sí, así habían también estos polis que se caracterizaban por la cultura que tenían en común y por el sistema político, ¿no? La organización como tal. Entre poli y poli había diferencia de organización, de sistema, de leyes y todo eso, como si fuese un mundo aparte, entre poli y poli como si fuese un mundo aparte, ¿no? Por ejemplo, había una clara diferencia entre los espartanos, que estaban por acá, mira, ve, los espartanos, y los atenienses, que estaban por acá. ¿Dónde estaba Atenas? ¿Dónde lo dejé? Acá está, Atenas, ve. Y los atenienses, habían diferencias muy remarcadas. Los espartanos eran ciudadanos que su única misión era formarse para ser luchadores. En cambio, los atenienses se formaban o formaban el desarrollo de las artes, de las ciencias, de la cultura como tal. El mayor aporte que nosotros conocemos con respecto al conocimiento es gracias a los atenienses, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ellos dieron ese aporte como tal con respecto al mismo, ¿no? Un claro ejemplo de ello es precisamente la lengua, ¿no? Que se desarrolló, bueno, en que la lengua se desarrolló en todo Grecia, pero así como también su religión, que fue un aporte que tuvieron los todos, ¿no? Por ejemplo, Abril, ¿cuál es el sistema por lo que nosotros elegimos a un presidente? A ver, descríbeme, Abril, cómo es ese sistema que nosotros elegimos un presidente? Por medio de votación. Por medio de votación. Ya ese sistema de votación refleja a una forma de trabajar. ¿Es democrático o antidemocrático? Depende, supuestamente es democrático, pero igual hay algo ahí. Bueno, eso sí es cierto. Entonces, digamos lo que es democrático. Precisamente, chicos, en Atenas es donde nació este sistema democrático de elección, ¿no? Es decir, gracias a Atenas y gracias a Grecia, nosotros tenemos ese sistema de organización de gobierno. Mira, tantos años que ha pasado, y hablo de que tantos años que ha pasado porque estamos hablando de que Grecia surgió aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo. Estamos hablando de 2000 años después de Cristo, que estamos ahora 2024, más 700, 2724 años que ha nacido este sistema y que gracias a los atenienses y a los griegos de manera general es que hemos logrado todo ello. Se dan los periodos, miren, ve, por aquí hay tres periodos remarcados, el arcaico, el clásico y el helénico. El arcaico es donde surgieron o nacieron las polis, de las que estoy hablando, ¿no? Corintio, Atenas, Esparta, ¿no? También se dividieron o se realizó las polis. Polis significa ciudad, por si acaso, ¿ya? Apúntalo ahí. Luego se produjeron las colonizaciones, es decir, como les dije, ¿cuáles fueron las primeras polis que nacieron? Les había dicho. A ver, díganme, las primeras polis, ¿quién me dice rápido? Creta y Micenas. Creta y Micenas. Muy bien, gracias, Abril. Al ver de que los cretenses y los micénicos no podían aguantar ya muchos pobladores, empezó la expansión de Grecia. Y a partir de esa expansión que se empezó a dar, se empezaron a crear las nuevas polis. Por eso dice que se habla de la creación o el surgimiento como tal. Entonces, hablo de un crecimiento demográfico. Demográfico hace referencia a la extensión de tierras y las escasas tierras, bueno, o se produjo las colonizaciones o porque no había tierras para poder cultivar, pues, ¿no? Entonces, esto ocurrió en la época arcaica. Bien. Luego de ello, ocurrieron, bueno, vino la época clásica. En la época clásica hubo dos acciones muy importantes que se desarrolló y tuvo que ver con la guerra. Como les dije hace un momento, ya en primer lugar se dio la guerra del Peloponeso, que hace referencia a que griegos, perdón, atenienses y espartanos no tenían
eh, no podían resolver sus conflictos. Pero antes de la guerra del Peloponeso están las guerras médicas, que fueron contra los persas, ¿no? Ustedes han visto seguro la película 300, que ahí donde está precisamente Leónidas peleando con los 300 guerreros y todo eso. Entonces, esa es historia pura, por si acaso, que son las guerras médicas que se dieron entre los griegos y los persas. ¿Por qué? Porque empezaron precisamente los persas a expandir su colonización también, ¿no? La colonización no solamente fue de los españoles, sino en realidad era un proceso que, o un efecto, o un fenómeno que ocurría durante mucho tiempo. Entonces, ahí fue cuando justamente los jónicos, que era una poli también, mira, ve, por acá está. Bien, los jónicos que estaban, dónde los había dejado a los jónicos? Los jónicos se encontraron precisamente con los persas y se generó una discusión entre ellos y a partir de esto se desarrolló lo que es la primera guerra de Esparta. No, no eran los jónicos, eran los, a ver, permítanme, acá lo tengo. Los Jonia. Entonces, todos estos, bueno, estos personajes, los griegos, no querían caer bajo el poderío precisamente de los persas. Entonces, en esa idea fue cuando se armó la pelea entre los jonios junto con los persas. En esa época, el rey Darío I era el que estaba comandando a los persas. Y bueno, ganaron precisamente los griegos. Posteriormente se dio la Segunda Guerra Persa y guerras médicas, perdón, y encabezando a los persas ya estaba el rey Jerjes. Sí recordarán seguro estos nombres si es que han visto la película 300. Y si no la han visto, véanla, es muy buena. El rey Jerjes, ¿no? Que también pelea con los griegos, pero para esta pelea ya se unen los atenienses junto con los espartanos, ¿no? Si han visto la segunda parte de de esta película, no sé si ustedes lo han visto, regálame un like si lo han visto. Ya, si han visto la segunda parte, entonces, en ese sentido, ustedes van a poder ver de que los atenienses pelean en conjunto con los espartanos y casi al final de la película se ve cómo los espartanos llegan y no se sabe quién gana, ¿no? Bueno, ya les spoileo la tercera parte de esta película seguro porque ganan los griegos, ¿no? Entonces, ellos se unen y van precisamente ganando estas batallas que tenían con los persas, a pesar de que los persas tenían nu- eh, ex- eh, bastante o amplios números de guerreros. Bien, los jónicos, estaba diciendo, perdón, los jónicos eran una especie de conjunto de polis, ¿no? Que estaba conformado por los chios, los efectos, los salmos, el mileto y un poco de los cos, pero más que todo hasta los miletos. Mira, y toda esta parte ya todas estas partes, todas estas polis, querían ser invadidas por los persas. Entonces, en esa situación, los jónicos, que repito, son el conjunto de polis, ya no permitieron eso y pelearon precisamente, ¿no? Y luego de eso, nuevamente se desarrolló la Segunda Guerra Médica, en donde se unieron Atenas y los espartanos y lucharon y todo eso. Y se ven que la lucha se dio en barcos y todo ello, ya ahí está precisamente el motivo porque surgieron precisamente por acá. Y en ese contexto se da precisamente esta segunda época o este segundo momento que son la época clásica. Luego de estas guerras médicas ya se da la guerra del Peloponeso, ¿no? ¿En qué sentido? De que se da precisamente una discusión entre atenienses y espartanos, ¿no? Por las diferencias bien marcadas que hace un momento les dije, ¿no? Se nota claramente que entre ellos uno quería supeditar al otro, uno quería mandar al otro. Y en toda Grecia todos habían estado mirando a Atenas de que era precisamente como la capital de toda Grecia. Y eso no le gustó a los espartanos y se empezó ahí
la guerra entre los dos y a las finales ganan los espartanos y los espartanos nuevamente vienen a ser o son los que generan precisamente este mandato sobre toda Grecia. Pero lamentablemente los espartanos no eran muy hábiles que digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se desarrolla precisamente este aspecto de la que es la idea de referente precisamente a el mandato de Esparta con respecto a los demás. Muy bien, y a partir de eso también, como acá dice, mira la guerra entre Atenas y Esparta, y a partir de eso también podemos ver que el último periodo es el periodo helénico, que se caracteriza por la hegemonía macedónica y la expansión cultural que se desarrolló por parte de Helena, pero también este fue el decaimiento de la época griega. Con la época helénica se acabó toda la época griega, que aproximadamente fue hasta el año 200 antes de Cristo. Sí, permítanme confirmar, perdón. Esta se da en el año 300 antes de Cristo hasta más o menos el año 50 antes de Cristo. Entonces, ahí fue donde el último rey que fue em, em, Alejandro Magno recibió una Grecia totalmente fragmentada, una Grecia derrotada por las guerras que hubo del Peloponeso más que todo, y se tuvo que entregar o se tuvo que someter a los persas, ¿no? Al fin y al cabo, los persas derrotaron precisamente a los griegos por una cuestión más que todo política, pues, ¿no? Entonces, en ese sistema, pues, se planteó, pues, esta historia de lo que es el desarrollo de la cultura griega. El sistema político de Grecia o era democrático que se desarrollaba, repito, en Atenas, con instituciones, ¿no? O en su caso era diarquía. Una diarquía era como se dio en Atenas, que solamente se encargaban de gobernar y no por opinión ni por votación, sino porque así lo definían estas personas era dos reyes, por eso se llamaba la diarquía, no la democracia ni no la monarquía, sino la diarquía, es decir, dos reyes se encargaban de desarrollar esto, ¿no? Y bueno, se desarrolló pues lo que es la oligarquía, lo que es precisamente el reinado bajo personas específicas, no había votación ni democracia para poder definir eso. Muy bien, entonces, ese es en general, ¿no? En muy general de cómo se desarrollaba la cultura griega. Finalmente, tenemos que nos legó las artes, ¿no? La escultura, la arquitectura, ¿no? Y crearon las órdenes, como por ejemplo el dórico, el jónico y el corinto. Y esto eran las columnas. No sé si ustedes han visto algunos edificios, especialmente, por ejemplo, en el centro o en algunas casas históricas por ejemplo, Trujillo se ha ingresado. Las columnas no son cuadradas como actualmente ahora son, ¿no? Cuadradas o rectángulos, algunas según la extensión o el tamaño del edificio. Son columnas circulares o que tienen precisamente, son esféricas. Y eso es un legado también de la arquitectura griega, que ellos hacían sus columnas de esa manera, ¿no? Entonces, es un dato muy curioso que se desarrollaba precisamente o se planteó en esa época. También nos legó la ciencia, el teatro que se dio por la tragedia y la comedia, ¿no? Como es el caso precisamente de la comedia, caricaturizaban o se burlaban de la política y de la sociedad. O en su caso también se desarrolló la ciencia como la filosofía, grandes filósofos que hasta ahora conocemos o reconocemos, y si no lo conocían o reconocían, ahora ya tienen que hacerlo, el gran Sócrates, el gran Platón, el gran Aristóteles, ¿no? Hay uno de estos tres que dice, yo solo sé que nada sé. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dijo, yo solo sé que nada sé? El profesor no me acuerdo. El de Sócrates y Entonces, Aristóteles, creo que es A ver, Aristóteles. Ro- Sócrates. Rodríguez, Aristóteles, Aristóteles Aristóteles, dice, otros dicen Sócrates. Ajá, Platón, Platón dice todo. ¿Quién más da? ¿Quién da más?
Bueno, les dejo de tarea eso para que me digan a ver quién fue el que dijo yo solo sé que nada sé. Ya, y les pregunto el día lunes en el grupo. Bien. Bueno, lo que sí es que también de Platón, por ejemplo, que fue un filósofo, dicen que gracias a él surgió el término de amor platónico. Eso sí deben conocer seguro. Lo dijo Sócrates. Lo dijo Sócrates, muy bien. El Ya amor, lo buscó. ya lo buscó, gracias a San Google. ¿Qué es el amor platónico, Carla? ¿Tú sabes? No sé, profesor. No sabe, muy bien. De Angélica, de repente tú conoces al amor platónico. Claro. Ay, muy bien. ¿Qué es el amor platónico, Angélica? Bueno, no sé. Va, total, ¿me dices que sí o que no? No. Ah, ya, ya. Algo que no Bueno, se puede ver. actualmente en este lenguaje que crean los adolescentes, medio extraño, medios raros, algunos lo llaman el crush, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eso sí recordarán. ¿Sí recuerdas qué es el crush, Angélica? No sé cómo definirlo. No sé cómo definir al crush. ¿Tú nunca has tenido tu crush? Claro. Sí. Claro, dice, muy bien. Gracias, muy, muy comunicativa es Angélica. ¿Cómo será con sus padres? Interesante. A ver, ¿me has puesto atención? ¿Me han puesto atención todos? Sí, ¿no? ¿No? Regálame un like si me has puesto atención, por favor. Muy bien. Vamos a demostrarlo entonces. Ya vamos al Kahoot. Bien, yo sé que han tomado sus notas, que justamente ustedes están ahí con sus cuadernitos y todo eso. Vamos al Kahoot para ver justamente si me han puesto atención. Ya, entonces, en ese sentido, ya empezaron a irse. A ver. En ese sentido, voy a dejar compartir un momento y les voy a compartir. Sí, Aldana había ganado en realidad, Rodrigo. Ella había dicho Sócrates. Ya, en ese sentido, vamos a ver al Kahoot para que ustedes puedan ver y demostrar que están tomando sus apuntes, que no están en su camita escuchando de manera pasiva la clase, sino que están ahí desarrollando, tomando sus apuntes como corresponde, ¿no, Rodrigo? Claro. Claro, muy bien. A ver, Angélica salió ahí que estaba en su cama echada todavía, muy mal. muy mal, Angélica. A ver, ingresamos al Kahoot. A ver, les dejo esto. Por favor, su primer nombre y su primer apellido, ¿ya? Y si no, ingresen, mira, perdón, www.kahoot.it y ponen este pin. Profe, ¿no va a mandar el link? Ya, les mando el link entonces, ¿ya? A ver, les mando el link, les mando el link. Ya ingresó, creo que alguien, ¿ah? Por ahí. A ver, ya les mandé el link. Ingresamos, por favor, ingresamos. Un breve Kahoot, así muy rápido nada más, sino también por ahí está el código QR que ya lo compartí. El pin del juego está ahí, 345. Ya ahí está, muy bien, me parece genial. Les vuelvo a mandar el link para las personas junto con el pin. Ya, muy bien, que están ingresando por ahí. Muy bien, muy bien. Ingresen, por favor. ¿Quién ingresó? Abril, muy bien, Abril. También Angélica. Angélica está con unos cachitos ahí, muy bien, Angélica. Sigan ingresando, quiero verlos. A ver, para que me demuestren ahí que han tomado sus notas, han estado escribiendo, están justamente participando. Ya, muy bien, Fernanda. Fernanda es un oso con un sombrero negro. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ingresen, ingresen.
Ya, ustedes me dirán, si no, participamos solamente con los tres, ¿ah? Ya ahí está Carla. Ah, Carla es un cerebro, ¿ah? Está, mira, ve, nada vanidosa ella. Ya tengo cuatro, me faltan dos. ¿Quién me falta? Rodrigo y Aldana. Profe, está iniciando sesión todavía. Uy, uy, uy. Aldana, tú me dirás si puedes ingresar o en su caso tú participas por el chat nada más. Profe, no sé cómo unirme. El Desde el enlace, segundo link, el al enlace, el segundo segundo link. enlace que he mandado, el segundo enlace. Mira, tú pones tu pulsador encima del enlace, le haces clic y ya está. Suficiente. Ya, ya, el Kahoot ya hemos utilizado ya. ¿Ya ves, Rodrigo? Listo. Tú me dices, Aldana, si no te esperamos un rato más. Ya estoy, profe. Así. Ya está, muy bien, ahí estás. Eres un Rodrigo, pero sin apellido. Te puedes confundir con otro Rodrigo. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Ya no te preocupes, Aldana. Ya para la siguiente justamente eh, participamos, ¿ya? Empezamos entonces. A ver, chicos, demuéstrenme por favor, ¿ah? Ustedes son lo máximo. Subimos un poquito el volumen. Ya está. Empezamos entonces. A ver, ¿quién arranca? ¿Con quién justamente? Seminario Intellectum, literatura griega. Muy bien. A ver, tenemos a... ¿Qué periodo no pertenece a la cultura griega? Hemos dicho periodos. A ver, ¿cuál es el que no pertenece? Ahí está, ahí hay una respuesta. Son 20 segundos nada más, ¿ah? Avanzamos. Se acaba el tiempo. A ver, ¿qué periodo no pertenece a la literatura griega? Ah, muy bien, ahí está. La mayoría me ha marcado correctamente que es el periodo de la Edad Latina, ¿no? Profe, no me... Porque, Profe, ya no porque lo hemos... veo. Las... No lo vi, no pude marcar. A ver, entonces 3, 4, faltó uno. Tienen que revisarlo ahí bonito, pues. Ya, o en su caso, a ver, yo lo voy a dictar para el siguiente, ¿ya? Para los que no lo ven, yo lo voy a dictar, ¿ya? Muy bien, primer puesto entonces está Abril, muy bien, le pisa los talones, Angélica, Fernanda está en el tercer puesto, ¿ah? Y Carla y Rodrigo, si no se ponen las pilas, se van a quedar. Vamos a ver la segunda. ¿Cuáles fueron las ciudades que originaron la cultura grecia? De rojo está Creta, de celeste está Macedonia, de amarillo las dos anteriores y de verde ninguna de las anteriores, profe. ¿Cuál es? A ver, ya les dije, ¿ah? Rojo Creta, celeste Macedonia, amarillo las dos anteriores y verde ninguna de las anteriores. Muy bien, a ver, la mayoría me ha vuelto a trabajarlo correctamente, ¿no? Los dos anteriores, Creta y Macedonia, lo dijo también eh, la gran Abril cuando le pregunté, ¿ya? Bueno, muy bien, entonces, tanto Creta como Macedonia fueron los dos precisamente. Ah, no, no es Macedonia, es Micenas. Es Micenas. Micenas, Por eso claro. puse Por el eso verde, la clave correcta no es entonces los amarillos, sino que es el rojo, verde. Creta, rojo, rojo. Ya ve, Pero profe, yo Creta, marqué Creta. sí Ya, era Creta, Y me claro, sí puso era mal. Creta, sí era Creta. Vamos a configurar acá rapidito. Aunque ya está, ya bueno, ya. Ahí me he equivocado, era Micenas, no era Macedonia, Macedonia es otro. Ya, Pero bueno, es que acá va a también la dijo moverse. Nelson, la dijo hace rato. Primero Macedonia y luego Micenas. Sí, pues. Entonces era Micenas. Micenas y Creta, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Yo me había justamente equivocado. Muy bien, sigamos. Tercera pregunta, tercera pregunta. ¿En qué periodo se crearon las polis? Rojo jónico, celeste clásico, amarillo helenístico
y verde en la Edad Oscura. A ver, ¿en qué periodo se crearon precisamente las polis? A ver, y la respuesta es jónico o arcaico. Eran jónico o arcaico, es decir, que en el primer periodo. Profesor, se marcó solito, ya sabía que era el rojo. Ya Profe, no me está. da No tiempo. le da tiempo, todavía le dice que lo piensa. Mucho lo piensa, No, pues. es que tengo Y que ahí no volver tiene, al Zoom porque se ve chiquitito y no se ve bien. por eso ya estoy dictando para que ya no regresen al Zoom. Ya, bien, listo entonces. Sigamos, sigamos, a ver cómo está. ¿Se movió el cuadro? Se volvió. Fernanda, mira, calladita, trabaja Fernanda y ya está precisamente en el primer puesto, ¿ah? Angélica Profe, se es que quedó en el segundo. sí me acuerdo. Sí, Ay, ay, Fernanda estoy feliz. está viendo sus apuntes, ella, que está en su escritorio con su lápiz, su cuaderno, su lapicero, su resaltador y todos sus Obvio, colores. profe. Así Tomando es, notas. tomando notas como corresponde. ¿Cuáles fueron los aspectos similares en todas las polis de Grecia? La lengua con rojo, los cultos y creencias con celeste, las celebraciones y fiestas con amarillo y todas las mencionadas, profe, con verde. A ver, ¿cuáles son? Porque había diferencias entre las polis, pero hubo algunos aspectos que eran coincidentes. Ajá, la respuesta era todas las mencionadas. ¿Por qué? Primero, la lengua. En toda Grecia se hablaba la misma lengua, que era la lengua griega. Es más, lo dijimos, nació en Micenas y en Creta, y eso es lo que nunca o nada cambió. ¿Ya? Aprendizaje de inferencia, chicos. Segundo, los cultos y creencias. Claro, todos adoraban a un dios. Poseidón, todos adoraban a un dios. Atenea, todos adoraban a un dios. A Zeus, a Hades, a Ares, etcétera. Pero todos adoraban precisamente a un dios. Toda Grecia. Y finalmente, también un aspecto coincidente es que vivían sus celebraciones y fiestas, ¿no? Especialmente hacían treguas entre sus guerras cuando, por ejemplo, ocurría las fiestas de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos que se desarrolló y nació en Olimpia. Había una poli que se llamaba Olimpia. Y allí donde nacieron los Juegos Olímpicos. Se han escuchado seguro de los Juegos Olímpicos. Entonces, para que puedan precisamente participar de estos juegos, se hacía una pausa en las guerras que había para que puedan asistir los mejores representantes y puedan ganar estos juegos, ¿no? Muchas veces los premios, o mejor dicho, en esa época los premios más resaltantes, más significativos, era el honor de haber ganado esos juegos, nada más. Y bueno, le daban un ramillete, ¿no? Que se colocaban en la frente, ¿no? Y ese era su máximo premio que brindaban precisamente en eso. No que un carro 0 kilómetros, un departamento, que gane la tinca. Profesor, ¿qué va a ver si puedo si desarrollo precisamente su cuestionario? ¿Qué me va a regalar? No, no era tan materialista en esa época como lo somos ahora de repente. Muy bien, ¿cómo quedó el cuadro? ¿Se volvió a mover seguro? Muy bien, Fernanda, está justamente encajonada ahí en el primer puesto, ya no la saca nadie de ahí. Tenemos a Angélica en el segundo, a Abril también. Gracias, Carla, gracias, Rodrigo, excelente participación. Ya muchos puntos están acumulando ustedes, muchachos. La última pregunta. ¿Cuáles fueron las guerras más importantes en Grecia? Ya esa está regalada. Rojo, guerras médicas. Celeste, guerra del Peloponeso. Amarillo, las guerras mencionadas. Y verde, no lo recuerdo, profe. Ya, a ver, ¿cuáles son? Hemos mencionado, ¿ah? Ahí está. Se me acabó el tiempo. Uy, se acabó el tiempo, vuelta. Bien, las dos guerras hemos dicho, la guerra del Peloponeso y las guerras médicas. Acabamos de cuestionar en el organizador que hemos visto. Bien, entonces, en ese caso eran las dos guerras que hemos mencionado. Ya, por eso se apunta, pues, a ver, ¿quién ganó el podio?
Tercer puesto, Angélica, porque no apunta. Segundo puesto, Abril, muy bien. Y el primer puesto para Carla. Leca. Ah, no, Fernanda. Fernanda Taminchi, mira, de cuarto puesto, Carla. Y Rodrigo, muchas gracias. Para otros, Cajut será. Gracias por pagar por tu entrada. Muy bien, entonces ahí está Fernanda, perfil bajo, ¿no? Ahí sin comentar, sin interrumpir nada. Está Soy muy atenta. Muy bien. casi, casi, profe. Para la siguiente será. Muy bien, listo chicos, ha estado muy divertido. Sigamos, a ver, y ahora sí vamos a entrar a lo que es ya la literatura como tal. Bien, o sea, la literatura, sigamos, sigamos, sigamos. ¿Quién se cayó? Ah, no, yo dije alguien se cayó. Sonó algo. A ver, sigamos entonces, sigamos, sigamos, sigamos. Ya. Bueno, el clasicismo literario, chicos, viene a ser precisamente la cuna de la cultura occidental, de lo que nos conocemos ahora, que nació en Grecia, ¿no? Donde se originó el primigenio de la cultura occidental y donde también surgen los modelos literarios que servirán de referencia para los posteriores movimientos literarios. Fue el primer movimiento artístico-cultural. ¿Y de en qué se caracteriza? En primer lugar, que fue antropocentrista. ¿Qué significa antropocentrista, Abril? Em, Creo que se basaban en en los humanos en sí, o sea, en la ciencia que estudia los humanos. La Que ciencia que el humano estudia es los el No, humanos. centro, no, A no, ver, no, no. Rodrigo, profesor, escuchamos a Rodrigo, a No, ver. unificaban a los dioses. Ya, a ver, Rodrigo, ahora sí escuchamos a Rodrigo. que el humano es el centro, El, el humano es el centro, ¿no? Claro, si hablamos por el significado de las raíces griegas, o cómo antropo así, significa hombre, ¿no? Y centrismo significa centro. Es decir, o sea, el significado de las palabras significa que el centro de todo es el hombre. Y en esa época sí, pues, había una idealización hacia la mirada del hombre. Por eso sus esculturas, y mira como ustedes pueden visualizar, era referente precisamente al ser humano, ¿no? Y cuando me refiero a hombre, me refiero a ser humano, ¿no? La belleza de la mujer, la belleza también del hombre como tal, ¿no? Miren, ve, entonces acá en ese sentido podemos ver claramente cómo es que se está desarrollando el antropocentrismo común. Sus dioses tenían imágenes de hombres. Miren, ve, acá al costado también estamos viendo la imagen de Cronos y que tiene algo ahí en su boca, ¿no? Luego les explico qué cosa es. la que Entonces, se come un bebé. está que se come precisamente a alguien, ¿no? A Muy sus bien, hijos. a sus hijos. Se da también el culto a la razón y a la belleza. El antropocentrismo entonces queda de que es la idea de que en la literatura griega mucho se idealizaba la idea y la imagen del hombre como tal, a tal punto que colocaban como seres divinos a seres magníficos, a dioses con la imagen de los hombres, tanto de hombre o como de mujer. Se desarrollaba el culto a la razón y a la belleza. La belleza ya lo mencionamos y el culto a la razón porque gracias a la mitología griega, nosotros daban explicación de todo lo que refería a lo que es precisamente los fenómenos sociales, los fenómenos meteorológicos, todos los fenómenos que ocurrían en el mundo. Fernandita, Profesor, entonces se entiende por antropocentrismo que el hombre es el centro de todo porque Dios así lo quiso. muy buena pregunta, Fernanda. Y en realidad quiero precisarte ahí, no es que Dios así lo quiso, sino que el hombre fue el que creó a los dioses, ¿no? Entonces, el ser humano, el griego, empezó a explicarse o a tratar de explicar los fenómenos que ocurrían en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hubo precisamente fenómenos, y recuerda que Grecia estaba cubierto de dos mares, de tres mares, el mar Egeo, el mar Jónico y el mar, perdón, el Mediterráneo, el mar Egeo y el otro mar que no recuerdo. ¿Ya?
Y entonces, en esa idea ocurrían, por ejemplo, maremotos, ocurrían precisamente tempestades. Y el hombre griego se preguntaba y decía, pero ¿por qué ocurre esto? Ah, seguro hay un dios de los mares que está pasando esto, está furioso, está molesto con nosotros, ya hay que adorarlo. Y si le ponemos un nombre, ya, mejor que ese dios se llame Poseidón. Ya sí. En el cielo se escuchaban truenos, relámpagos, salían rayos. ¿Qué está pasando esto? Ya, como sabía que el hombre no podía hacer esas cosas, ¿no? E imagínate a Carla en esas épocas y miraba el cielo y decía, no, yo no puedo hacer eso. Entonces lo que lo hace es un ser más poderoso que yo, se va a llamar Dios y le vamos a poner el dios Zeus, que significa el poderoso o el del rayo, el dios del rayo. Entonces, el hombre empieza a crear esos dioses y esos dioses, como no tenían una idea, una imagen, no se presentaban, no sabían precisamente porque lo habían creado ellos, dijeron, bueno, vamos a crearlo de una manera más clara y más precisa. Entonces lo vamos a crear como si fuese un hombre grande, poderoso, musculoso, con cabellera blanca, dorada, etcétera. Y a las diosas hermosas, con una belleza espectacular e inigualable. Y así los hombres, los griegos, fueron empezando a crear sus dioses a su imagen y semejanza. Por eso se dice que son antropocentristas, porque precisamente se centraron en la creación de sus dioses de esa manera. No es que Dios haya creado al hombre, sino que el hombre en realidad fue el que creó a Dios. No sé si quedó clara esa parte, Fernanda. Sí, profesor, gracias. Muy bien, Fernandita. Excelente. Entonces, en ese sentido, vemos precisamente acá que el antropocentrismo refiere a eso, ¿no? Se centró precisamente en todo lo que, como lo vemos. Ahora, el culto a la razón y la belleza. Justo estaba por explicar de estos fenómenos que estaban ocurriendo. Entonces, en ese sentido, ya empezaron a generarse esas curiosidades. Y acá es donde se nace, pues, repito, es la cuna del conocimiento como tal, gracias a los grandes filósofos, Sócrates, ¿no? Al filósofo precisamente Platón y a las expresiones literarias, ¿no? Homero, ¿no? Diferentes, Eurípides, diferentes escritores que generaron el conocimiento básico. También Heródoto, que era el padre de la historia, ¿no? Y así diferentes personajes de la época griega que cultivaron las bases de la ciencia como tal. Ahí se creó la historia, la política, la geografía, la astronomía, la literatura, las ciencias sociales, todos los conocimientos, todas las áreas curriculares que nosotros ahora desarrollamos se creó en esa época. Entonces, en ese sentido, pues por eso decimos que es la cuna de la civilización. También podemos decir que es fatalista y determinista. ¿Por qué fatalista? Porque todos los dioses creían que la vida del hombre estaba determinado por un mal presagio, ¿no? Todos los hombres decían, esta persona está precisamente para morir o para sobrevivir con respecto a lo que nosotros querramos. Sí, Abril. Ahora sí podría ser mi pregunta del jueves. Sí, dime, Em, Abril, dime. ¿Quién empezó con la literatura greco-romana? Greco-romana. ¿Quién empezó? Sí, ¿quién lo comenzó o algo así? La greco-romana, bueno, la greco-romana es la combinación de la griega con la romana, ¿no? Entonces, por historia, primero empezó la griega y luego vino la romana. ¿No? Entonces, dentro del clasicismo están unidos los dos, la griega y la romana. Entonces, como empezó primero la Grecia, entonces estamos hablando de que la literatura griega es la iniciadora. Y la romana ya es la que posteriormente tomaría mucho de las cosas que hizo Grecia, pero también impuso sus características, pues, ¿no? A menos que me preguntes algo más específico todavía. No sé si pude justamente cubrir tu pregunta. Más o menos. Eh, de repente expláyate un poquito más para que puedas saber. No sé si se recuerda, pero nos habías dicho sobre la historia, bueno, sobre la obra de la Divina Comedia, de que era renacentista y así, pero o sea,
¿Qué escritor fue el que comenzó esa literatura grecorromana? Muy Porque bien, el Renacimiento y todas esas cosas, ¿quién lo empezó? ¿Quién lo comenzó? y muy bien. Entonces, en la línea de tiempo podemos ver que la época clásica es la primera época, luego vino el medievalismo y luego vino el Renacimiento. En la época o en la parte del clasicismo están las dos literaturas, tanto la literatura griega como la literatura romana. Dentro de la literatura griega, el iniciador y que está en la época arcaica, lo que vamos a ver ya en un momento, está el escritor Homero con sus obras la Ilíada y la Odisea. Entonces, se conoce que por historia fue precisamente este representante de la literatura griega el iniciador de esta literatura clásica, con la Ilíada, la Odisea y todas las obras que también él planteó. Luego ya vinieron otros escritores griegos también, ¿no? Y más adelante ya vino la literatura romana. Entonces, en eso sí podemos determinar precisamente a Homero como el iniciador con respecto a esta cultura. ¿No? Donde se puede también identificar como tal, porque otra característica de la literatura como tal de esa época es que era oral. Es cierto que los griegos crearon su lengua griega, pero esta lengua griega inició con la forma oral, todavía no era escrita. Entonces, en ese sentido, ya posteriormente, ya en la época a ver, permíteme, en la época clásica ya se inventaría la escritura de la lengua griega para poder perennizar las obras de Homero. Sin embargo, cuando existió Homero, que fue en la época arcaica, ya todavía no se daba una literatura de manera oral. Pero gracias, repito, a uno de los representantes de la política griega, que fue Pericles, si no me equivoco, ya mandó a que se redacte precisamente las obras tanto de la Ilíada como de la Odisea. Y en esa situación fue que se pudo tener hasta ahora precisamente estas obras, pero se desarrolló de manera oral y manera escrita. Finalmente tenemos, no sé si Abril ahora sí logré justamente dejar en claro esa pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Entonces, lamentablemente, repito, las historias de las épocas griegas eran fatalistas, muy fatalistas. Siempre había un final fatal para muchas personas. Por ejemplo, la historia de la Medusa. Por ejemplo, la historia precisamente del Minotauro, que recuerden que les he dicho que habían sido encerrado y todo eso, entonces también, ¿no? Y determinista, determinista significa que estaba determinado, ordenado, direccionado, planteado solamente por los dioses, porque ellos adoraban mucho a sus dioses y decían que gracias a él o lo que disponga precisamente el Dios. No, actualmente a veces algunas personas también tenemos esa idea determinista, ¿no? Lo que dicen que Dios disponga de mí. Bueno, así algunas personas dicen, ¿no? Entonces, a eso se refiere el determinismo. Bueno, aquí había un equilibrio entre la forma y el fondo, no solamente se encargaban de contar historias hermosas, muy hermosas, sino que también escribirlo de una manera muy perfecta y presentarlo de una manera perfecta. A mi costado ven a una imagen que hace referencia al dios Cronos, que es el dios, uno de los primeros dioses del mundo o de la mitología griega, ¿no? Que dice que para que nadie le quite, porque ahí le habían avisorado que uno de sus hijos le iba a quitar su trono, y para Profesor, que nadie le quite eso, empezó a comerse a sus hijos. ¿Sí, Abril? que yo recuerdo, bueno, lo que yo he visto hace unos días era que había otro dios, si no me equivoco, que era su padre. Y él nació y creo que lo mató. Y él sabía que al hacer eso iba a ser una, ¿cómo se dice? Cuando se pasa en generaciones. Y algo así Sí, que su hijo, ¿cómo? lo iba a Sí. destronar. Ajá. Y creo que fue, si no me equivoco, Zeus. Así es. Muy bien, Abril. Y sí, bueno, en el árbol genealógico de los dioses, ¿no? Primero el padre bueno, habían surgido precisamente el universo, pero todo era oscuro, y gracias a la unión de Urano
junto con Rea, que era la madre tierra. Rea significa tierra, por supuesto, ¿ya? Se habían juntado y habían dado creación precisamente al mundo como tal. Uno de los hijos de Urano junto con Rea fue Cronos, el dios del tiempo. Y él había sido vaticinado y bueno, le había quitado el poder a Urano, ¿ya? Había sido vaticinado en que también le iban a quitar su poder. Y también lo que él había hecho, de la forma en cómo él había hecho, como él fue hijo y le quitó el poder a su padre, también uno de sus hijos le iba a quitar el poder. Entonces, para que no suceda eso, ¿no? Con su esposa, que estaba precisamente, siempre estaba, estaba embarazada, cuando nacía, automáticamente él se los tragaba, se los comía uno a uno. Hasta que ocurrió de que algunas diosas en confabulación con algunas ninfas, ¿no? Cuando nació uno de sus hijos de Cronos, que fue Zeus, ya lo envolvió, no, nació y automáticamente lo llevaron y lo escondieron. Y cuando justamente se escuchó del grito, llegó rápidamente Cronos. Y para eso habían envuelto en una piedra varias mantas, haciendo suponer de que era Zeus el que estaba allí, y no se dieron cuenta que en realidad, bueno, Cronos no se dio cuenta que en realidad no es que era un bebé, sino era una piedra. Pero no se tomó el tiempo de revisar nada, agarró nada más los pañales y se lo metió y se los zambulló. Muchos años después hubo una pelea y ahí es donde pues se desarrolló pues que le quitaron el poder a Cronos. Eso les voy a contar en otro momento. Muy bien, excelente. Y acá están los periodos, ¿no? Acá están los periodos precisamente que estábamos mencionando. Y gracias a esto voy a seguir aclarando la duda de la Gran Abril. Tengo el periodo jónico que se dio por medio de la literatura épica y la literatura lírica. Acá el primero, pues que se sabe que desarrolló literatura como tal fue Homero, con la obra La Ilíada y la obra La Odisea. Pero también se dio el gran Hesíodo con Teogonía. ¿Qué es Teogonía? Las historias de los dioses o la explicación de por qué los dioses eran como tal, ¿no? Que eran también historias, mitos, leyendas. Eso es por medio de la épica. ¿Recuerda la diferencia entre la épica y la narrativa? Lo estudiamos la clase pasada. Fernanda, ¿te acordarás la diferencia entre la épica y la narrativa? Algo, A ver, algo me acuerdo. tus apuntes, Fernanda. Angélica, la diferencia, por favor, entre la épica y la narrativa. Una diferencia nada más. Profesor, si mal no recuerdo, la épica era en sucesos de guerra, algo por ahí. Está bien, pero también eso pasa en la narrativa. Tanto en la épica como la narrativa se plantean diferentes hechos ficticios, pero la diferencia es que la épica lo plantea en verso. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? En verso. En cambio, el género narrativo se plantea siempre en prosa. Es decir, estos de acá eran poemas. Por eso se les llama a la Ilíada y a la Odisea poemas homéricos, porque eran poemas. Y por eso es que estas obras eran cantos, ¿recuerdan? Tanto la Ilíada como la Odisea dicen cantos, canto uno, canto dos, no dicen, no dicen capítulo, no dice episodio, no, dice cantos, canto uno, canto dos, canto tres, así como la Divina Comedia. Ah, La Divina Comedia también dice cantos. ¿Por qué? Porque también precisamente se planteaba en verso. Por eso también la Divina Comedia es una obra épica. Bien, entonces, para tenerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta. Luego en la lírica, que ya son los poemas, ya son netamente los poemas, estaba Píndaro con su obra Epinicios o Safo de Losbes con su obra Epitalamios, ¿no? Pero esto ocurrió ya más adelante, así en esa secuencia. También luego en el periodo ático o en el periodo clásico estaban ya las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son obras trágicas o tragedias y comedias. Pero el primero, como ya lo acabamos de mencionar, fue precisamente el gran Homero. Bueno, y el periodo jónico, como dice, la tradición épica sostenía que eran los mitos, ¿no? Y se daban de manera oral por medio de los aedos o rapsodas.
que era un aedo. Y era un personaje que se iba de pueblo en pueblo, de poli en poli, contando historias de guerreros, como por ejemplo la Ilíada o como por ejemplo la Odisea. Entonces, él se iba de pueblo en pueblo precisamente contando y manifestando estas historias que eran los aedos o rapsodas. No, ellos eran acompañados, bueno, ellos, sus historias o sus cantos lo acompañaban con una cítara que era una especie de guitarra, más o menos así. Muy bien, y los poemas épicos griegos eran compuestos de forma oral o improvisada y se usaban recursos expresivos. Bien, también hacemos referencia que el poeta invocaba a la diosa de la poesía épica, Clio, para iniciar el sagrado ritual de la recitación. Siempre cuando se iba de pueblo en pueblo, como a veces nos pasa, ¿no? De que nos bendecimos, bueno, Homero, se bendecía precisamente de esa manera. ¿Qué son los poemas homéricos? Ya lo dijimos, son epopeyas de origen oral, correcto, que emplean el verso hexámetro porque están escritos en poesía, en verso, ya, y que pasaron una base escrita y que fueron divididos en 24 cantos o rapsodias. ¿Ya? Rapsodias, ¿por qué? Porque es lo que hacían los rapsodas. Los rapsodas hacían rapsodias, ¿ya? Así es, justamente, o cantos. Destaca mucho el uso del epíteto. ¿Qué es el epíteto? Una figura literaria que precisamente exagera las características de una persona. En este caso, por ejemplo, decía las cóncavas naves, las naves más poderosas. Aquiles, el de los pies ligeros, que era muy hábil y muy rápido, ¿no? Y la presencia de deidades o de dioses, ¿no? De figura antropomorfa. ¿Qué significa antropomorfa? Antropo, ¿qué significaba, dijimos? Hombre. Hombre, y morfa, que significaba forma, pues Bueno, forma de hombre, así es. Y protagonismo de la aristocracia, o sea, de los reyes, de los poderosos, y exalta siempre el heroísmo. ¿Qué es la cuestión homérica? Acá hay un dato muy interesante sobre la cuestión homérica. ¿Qué es? La cuestión homérica es la duda que se ha generado actualmente y con los estudios donde pone en controversia si Homero habría sido el real o el verdadero creador de la Ilíada y la Odisea. Aunque no lo crean, pero hay estudios que están todavía en proceso y que cuestionan que si Homero realmente habría sido el creador de estas historias. La pregunta es, ¿por qué se habría generado esa duda? ¿Alguien podría decirme? No, profesor, yo lo creo a Homero y estoy seguro que él lo ha creado las obras. A ver, Carla, ¿por qué crees que se ha generado esta duda de que Homero sea el creador de o la Ilíada y la Odisea? Que fue Carla. Rodrigo, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que se haya generado esta duda? Eh, Pucha, ¿Consideras que Homero habría sido el creador de estas obras? siento que sí. Claro, podría ser, ¿no? Si el profesor lo dice, yo le creo a él, yo le tengo fe al profesor. ¿Qué opinas, Abril? Gracias, Rodrigo. ¿Por bueno, qué así crees? como usted dijo, o sea, literalmente Homero es el que empezó todo esto, o sea, es muy antiguo y no es tan certero que sea él el autor, ya que como usted dijo, también empezaron con la forma oral, no significa que lo haya hecho o algo así, él solamente lo decía de forma oral. Muy bien, Abril. Y ese es el argumento más fuerte que justamente plantea esta cuestión homérica. Se sabe que las historias que Homero contaban eran historias de diferentes polis que él visitaba. Y en base a eso, precisamente, la literatura no que no tenía una autoría como tal. Y como no tenía una autoría, ¿cómo podemos decir que Homero habría sido el autor de esos textos? Es más, como iba de poli en poli, es probable que esas historias lo haya recogido de esas polis. Y él, como iba de lugar en lugar, se iba repitiendo las historias que él ya había conocido o escuchado. Entonces,
Está, por eso se genera ese debate, ¿no? Rodrigo, ¿qué opinas al respecto? Que no sabía eso y que me pareció interesante su opinión Muy y que bien, ahora ya sé. ahora ya sabes, ¿no? Ay, sí, muy bien, Rodrigo, y es cierto, ¿no? Justamente en este caso, pues es algo real con respecto a la cuestión homérica. Bien, tenemos a la Ilíada y quiero compartirles sobre la Ilíada un fragmento de la película Troya, que ustedes estoy seguro lo han visto, ¿ya? Y el fragmento más, en realidad, que más me gusta de toda la película. Bien, sí, sí, es la guerra de Troya. Les comparto este fragmento, vamos a verlo rápidamente, ¿ya? Y en base a eso vamos a em, opinar rápidamente. Ah, pero espérenme un momento. Muy bien, y es una parte de la película Troya, ¿no? Que es precisamente una de las obras de eh, Odiseo, perdón, de Homero, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la pelea entre Héctor y Aquiles, ¿no? Aquiles era el representante de los aqueos que habían llegado a tierras troyanas, ¿no? Recuerdan el espacio geográfico, habían llegado a tierras troyanas para invadir precisamente, todos encabezados por Agamenón, que era el rey de las polis, que se puede decir así, y que llegaron pues para poder conquistar Troya, ¿no? Entonces, sin embargo, pues Aquiles tenía mucha habilidad para las batallas, para las peleas, ¿no? Es más, tenía una indumentaria eh, muy especial y ventajosa para los demás, ¿no? Y no me refiero a su armadura, sino que me refiero a que, pues, como su madre fue una ninfa llamada Tetis, ya, entonces en ese sentido, pues se puede ver de que él fue bañado por las aguas del mar Estigia, donde era también llamado las aguas de la inmortalidad. Entonces, para poder tener inmortalidad, pues Aquiles fue sumergido en esas aguas y donde Tetis la tomó del talón y lo logró sumergir a Aquiles precisamente en estas aguas. Lo único que no se mojó en estas aguas fue su talón. Y fue también el punto por donde llegó a morir Aquiles, ¿no? Le cayó una flecha en el talón y de esa forma es como él llega a morir. ¿No? De esa situación o de esa historia también surge la frase, ¿no? El talón de Aquiles, que hace referencia a la debilidad que tiene una persona. Y Héctor era pues el príncipe de Troya, ¿no? Y que estaba su padre, el rey Priamo, y que pues era un gran luchador, sin embargo pues no podía, no tenía el nivel que tenía pues el gran Aquiles, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Bueno, la historia o la obra trata sobre no cómo inició la pelea de Troya, como sí dice la película, ni tampoco menciona cómo acabó la guerra de Troya, como también dice la película. La obra original menciona los 51 días que ocurrieron en esa batalla de Troya, ¿no? Las bodas de Tetis y Peleo, que fueron precisamente los padres de Aquiles, ¿ya? Y la historia de la manzana de la discordia y el rapto de Leda son historias precedentes que están en otros mitos, en otras leyendas, pero no están dentro de la obra. Acá dentro de la obra está la peste de Apolo, ¿no? Y la retención de Criseida, cuando Agamenón le quita a Criseida a Aquiles. También está la pelea entre Aquiles y Agamenón. Agamenón era el rey de todas las polis, y Aquiles era un luchador, pero el mejor luchador que existía en Grecia, ¿no? También la intromisión de Zeus, como Zeus apoyó a uno y no apoyó al otro. También precisamente la Profesor, embajada fallida y las muertes de Patroclo. Sí,
Si no me equivoco, lo que he visto era que Zeus no se metió hasta el último. Él era muy, no sé cómo se dice la palabra, pero él no se metió con ninguno ni con el otro. En cambio, los otros dioses sí apoyaban, si no me equivoco, a Grecia o a Troya, no me acuerdo, pero ganó uno al final. Sí, así es, ¿no? Pero siempre, al fin y al cabo, supuestamente los dioses habían pactado que nunca iban a meterse en las trifulcas de los hombres, ¿no? Pero ahí se apareció varias participaciones de varios dioses ahí en el mismo, ¿no? Por cóleras que le tenían a precisamente a Aquiles, a Ulises, precisamente, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, era precisamente parte de la intromisión. El retorno de Aquiles, la muerte del funeral de Héctor, los funerales de Héctor y Patroclo fue como concluyó en realidad la historia de Aquiles. Y acá el tema de la obra hace referencia a la cólera de Aquiles. ¿Ya? ¿Por qué la cólera de Aquiles? Aquiles sufrió dos cóleras muy trascendentes. La primera, de que Agamenón le haya quitado a una de sus esclavas. Lo que pasa es que cuando llegan a Troya, bajan todas las embarcaciones y los primeros que bajan fue la embarcación de Aquiles junto con sus mirmidones, lo llamaban ellos lo llamaban mirmidones y bajan y llegan a derrotar y saquean el templo del dios Apolo en el que adoraban precisamente los troyanos. Por eso que los dioses también se metieron, porque los Aquiles y algunos griegos eran muy respetuosos con los dioses. Entonces los saquean y allí encuentran a Criseida. Criseida, hija del sacerdote Crises, es raptada y se lo lleva precisamente Aquiles como su esclava. Pero llega en un momento, pues, y más que todo porque Aquiles estaba actuando de manera solitaria, no había perdido permiso a Agamenón para que embarcara y para que atacara ese templo. Y esto siempre tenían que pedir permiso. Pero él no, él se desmadraba nada más, decía lo que sí y justamente todo lo que él se le ocurría hacer. Entonces, en esa idea, fue Agamenón, le quitó la esclava y pues para eso era una gran ofensa en esa época precisamente esas acciones. Entonces, Aquiles se molestó y le dijo a Agamenón, eres un cara de perro, ¿no? Le dijo así. Un insulto pues muy grande en esas épocas. Entonces en ello, a partir de eso y a partir de esa incomodidad que tuvo Aquiles, decidió no participar en la guerra. Entonces, en esa situación, él al retirarse con todos sus hombres, dijo que solamente iban a mirar. Y bueno, se pusieron en esa acción. Después, eso fue la primera cólera de Aquiles. La segunda cólera fue cuando precisamente matan a Patroclo. Algunos dicen que fue su primo, otros dicen que fue su amante. No hay mucha precisión con respecto a eso, pero la cosa es que lo matan. ¿Quién lo mata? Héctor. Lo que pasa es que viendo Patroclo que todos los aqueos estaban peleando, entonces él se pone la armadura de Aquiles. Es por eso que al inicio de la película, del video que hemos visto, ¿no? Aquiles se saca el casco y diciéndole, mira, aquí con quién vas a pelear. Y por eso también Héctor le responde, no, yo pensé que había sido tú y todo eso. ¿Por qué? Porque Patroclo, que era menor que Aquiles, se puso la armadura y le dijo a todos los hombres de Aquiles, vamos a pelear. Y se van a pelear en una batalla y se encuentran supuestamente Aquiles junto con Héctor en medio de la batalla y empiezan a luchar. Y pues Patroclo, que era el discípulo de Aquiles, estaba peleando muy bien. Sin embargo, quien tenía jerarquía entre los dos iba a ser Héctor. Y bueno, dentro de esa pelea llega a matar Héctor a Patroclo. Cuando se entera eso, ¿no? Le llega todo el poder de Zeus a precisamente Aquiles y decide cobrar venganza. Y esa es su segunda cólera y su incorporación nuevamente a la batalla. Y se va y lo busca a Héctor, pues, ¿no? Se va hasta las murallas de Troya y grita, Héctor, Héctor. Y pues Héctor sale y sabía en realidad pues que era muy poca probabilidad. Por eso se despide de todo, de toda su familia, no es muy poco probable de que iba a ganar. Y bueno, la historia precisamente iba a decir así. Lo mata Héctor, lo arrastra, lo desfigura totalmente, ¿no? Y bueno, justamente eso lo lleva a que pueda morir.
Finalmente la obra de la Ilíada termina con eso, con los funerales tanto de Patroclo como de Aquiles dentro de su desarrollo. Entonces, por eso se llama precisamente, o el tema de la obra es la cólera de Aquiles, la cólera de Aquiles. Muy bien, entonces, también tenemos a la obra La Odisea y vamos a terminar rápidamente con esto porque ya me pasé ya sobre la hora, pero está muy interesante de repente. Y no, y acá ya esto también tiene conexión con la obra la Ilíada, porque en la obra La Odisea el personaje principal es Odiseo y narra los hechos posteriores a la guerra de Troya. ¿No? Este personaje Odiseo dicen otros mitos, no la obra de la Ilíada, dicen de que él fue el que creó el caballo de Troya o el que él se le ocurrió esa idea. Quiere el caballo de Troya haber construido una gran estructura de madera en donde tenía la forma de un caballo, ¿no? Y que dentro de esa estructura se habían metido guerreros aqueos, ¿no? Y se presentaban, después de la muerte de Héctor, se habían presentado ante Troya unos esclavos de los aqueos y le dijeron que los aqueos ya se habían ido y que estaban dejando como regalo ese caballo. Entonces los troyanos se pusieron felices, dijimos, ganamos la guerra y todo eso, y metieron el caballo dentro de la ciudad de Troya. Cuando ya todos estaban hechos trapo porque se habían tirado la fiesta ahí, peor que precisamente la fiesta que se dio el profesor en su semana de cumpleaños, ya, entonces se dio un verdadero fiestón, ya con grupo 5 y todo eso, que todos quedaron trapos en la noche. Y ahí salieron del caballo y empezaron a matar a todos los troyanos. Abrieron las puertas impenetrables de Troya y pasaron todos los saqueos y quemaron toda Troya. Entonces, la historia de Odiseo acaba justamente con eso. Así es, la historia acaba con eso, con que ya estaban regresando. Pero Odiseo, el personaje principal, cayó de soberbia, pecó de vanidad, así como Angélica, así como Carla, cayeron de vanidad y dijo a los dioses, dioses, yo no los, yo no los necesité para ganar esta guerra, yo no los necesité para ganar, yo fui el ganador de esta guerra. Entonces, en ese sentido, pues los dioses se enojaron y especialmente Poseidón, porque Poseidón había mandado a su serpiente marina cuando vino otro personaje, cuando el esclavo estaba regalando el caballo, vino otro personaje y dijo, no, eso es mentira, no le hagan caso a él. Y Poseidón mandó a su serpiente marina, lo agarró precisamente a ese que iba a soplar y lo ahogó. Entonces fue cuando Poseidón le dijo, ¿no? Tú te atreves a hacer esto y en este caso yo no te voy a perdonar, me estás faltando el respeto. Y a partir de eso, Odiseo no pudo llegar a su amada Ítaca. De Asia Menor hacia Ítaca tenía que regresar y no podía llegar por nada del mundo. 20 años tuvo que pasar y muchas peripecias, muchas aventuras, muchas cosas vivió Odiseo, ¿no? Para poder llegar después de su casa. 10 años de la guerra de Troya y 10 años para que llegue y estaba navegando por los mares para que pueda llegar a su casa. La historia trata precisamente de eso, de las peripecias que vive el Odiseo para poder llegar a su casa. ¿Qué peripecias? Se encuentra con la bruja Circe, se encuentra con un cíclope que era el hijo de Poseidón justamente y que lo llega a cegar, ¿no? Ahí Odiseo fue un bandido también, ¿no? Aparte que los cíclopes tienen un ojo, le destroza el único ojo que tenía, ¿no? Entonces se encuentra con las sirenas, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí justamente vemos todas esas características en la historia de Odiseo. Bien, y bueno, la obra se divide en tres partes, ¿no? La telemaquía, los nostos y la venganza, ¿no? La telemaquía es cuando Telémaco, el hijo de Odiseo, va a buscar a su padre para saber dónde está. Tenía el presentimiento de que estaba vivo todavía, pero muchos le habían dicho que él había muerto, ¿no? Entonces él se va a buscar
y llega precisamente hasta hasta la isla de Pilos y precisamente y Esparta para conocer y le dicen que sí, que lo habían visto, pero que no sabían por qué todavía no regresaba. Luego viene ya justamente la parte de los viajes de Odiseo por todos los lugares que había llegado hasta que llega a su amada Ítaca. Pero en Ítaca le esperaba una sorpresa. Lo que pasa es que había muchos pretendientes que habían llegado a Ítaca y querían casarse con Penélope. Pero Penélope era fuerte, Penélope no desistía y dijo, no me voy a casar hasta que tenga pruebas de que mi amado Odiseo había muerto. No, a No las finales, como Liceo. no como Odiseo de repente, ¿no? Odiseo era un poco pillín por ahí, ¿no? Se tuvo que sacrificar en algunas ocasiones, ¿no? Porque justamente estaba con una y otra fémina solamente para salvar a sus hombres, nada más. No es que otra cosa había o estaba con esas situaciones, ¿no, Rodrigo? Tú que eres también fiel igual que Odiseo. Ajá. Ah, ya, muy bien. No Solo sabe Rodrigo de la fidelidad. Muy se bien, Rodrigo. sacrificó. Se sacrificó, ¿no? Muy bien. Mentira. Muy bien. Tenía que Entonces, salvar a Sí, no era a sus fiel. fieles amigos. a sus fieles, todo lo que se hace por los No era amigos. fiel, Así profe, no es. era fiel. Fernanda, decías, No era fiel. no era fiel, dice. No, sí era fiel, sino que tuvo que sacrificarse. Tuvo que estar precisamente, que acostarse con la bruja Circe, porque la bruja le dijo, si no te acuestas conmigo, yo convierto a tus hombres en animales. Y mira, a ver lo que justamente tuvo que hacer, ¿no? Entonces, eso Pero se se llama pudo ir el mismo sacrificio. día, pero no lo hizo, se quedó. Supuestamente 5 días, lo que fueron 5 años en la película, y recién se quedó muchos días, los cuales no le dijo eso Circe. Ah, ya, pero bueno, se sacrificó, pues, ¿no? Ahí estaba. Dice, Aldana también piensa lo mismo, dice que es un sacrificio, así es. Ah, pero bueno, ahí estaba hasta que llegó a su casa, encontró a los pretendientes y los mató a todos, ¿no? Para recuperar su honor. Nadie reclamó, nadie le dijo nada, no, no llegó la policía, no llegaron por ahí la Dirincri, nada de eso, y solamente todos aceptaron de que fue por justicia. Bien, entonces, precisamente lo referente a esta historia de lo que es la Ilíada y la Odisea. Bien, historias muy interesantes y quiero terminar esta clase agradeciéndoles y contándoles el inicio de la pelea entre troyanos y aqueos. ¿Cómo fue este inicio? Fue precisamente con la manzana de la discordia. Lo que pasa es que había estado desarrollándose el matrimonio de Tetis con Peleo y no fueron invitados la diosa de la discordia. Se olvidó por ahí Hermes, el dios de los mensajes, se le cayó la tarjeta de invitación, ya, y en esa época no había WhatsApp, recuerda. Entonces no le llegó a la diosa de la discordia su invitación. Se enteró y precisamente como Mascali se transformó. ¿Y por qué no me han invitado? Entonces fue cuando dijeron, dijo, me voy a vengar porque no me han mandado mi tarjeta de invitación. Yo también quería bailar. Entonces ella toma una manzana y de color dorado y fue precisamente y lo dejó en la mesa del banquete que se estaba desarrollando en la boda. Entonces, ahí fue cuando colocó en esa manzana, ¿no? La frase, para la mujer más hermosa. Entonces apareció Afrodita, dijo, esa es mi manzana para mí, yo soy la más hermosa. Apareció Atenea, también dijo, esa es mi manzana, si yo soy más hermosa que tú, chalandruja, le dijo. Finalmente apareció, era la esposa de Zeus. Entonces le dijo, esa es mi manzana y ustedes no pueden justamente tomar mi posesión, nacas. Y se armó ahí precisamente la pelea. Zeus, como era muy inteligente, sabía que no podía meterse en esa pelea porque no era, ya sabía que iba a perder. Entonces dijo, ya, vamos a hacer algo. Miren, vamos a mandar la manzana,
a un mortal, ¿ya? A un mortal para que pueda definir entre ustedes quién se queda con la manzana. Muy hábil, Zeus, pues tú sabes. Entonces se fueron y encontraron a un mortal. ¿A quién? A Paris, el hijo de Priamo, el hermano de Héctor, troyano. Lo encontraron y dijeron, toma la manzana y tú entrega. Entonces empezaron, apareció Atenea, apareció Afrodita y apareció Hera. Entonces le dijo, ya, yo voy a ver. Entonces Paris, que no era nada tonto tampoco, dijo, ¿qué me dan si les doy a cargo esta manzana? Y pareció precisamente, eh, apareció en este caso, pues empezó Hera y dijo, Hera, yo te voy a dar todo el poder del mundo, tú vas a ser el rey de reyes, el todopoderoso dentro de todos los seres humanos. Dijo poder, em, dijo precisamente, perdón, dijo era, ¿no? Y le pareció atractivo y atrayente. Muy bien, dijo. Ahora pasó precisamente con Atenea. Atenea, pues la diosa de la sabiduría, y le dijo, yo te voy a dar todo el conocimiento que necesites para que puedas tener habilidad en las batallas, en las guerras, y puedas ser un guerrero indestructible. Guerrero indestructible, dijo, interesante también. Ahí estaba Paris escuchando las propuestas. Finalmente apareció precisamente Afrodita y le dijo, yo te voy a dar el amor de la mujer más hermosa de todo el mundo. ¿Y quién era? Helena. ¿Y quién era Helena? La esposa de Agamenón, que fue precisamente él a buscar a la esposa, se enamoró de la esposa de Agamenón y la raptó. Bien, entonces en ese caso Agamenón, perdón, Menelao, ¿quién era? El hermano de Agamenón. Y Agamenón pertenecía a los aqueos. Y de esa forma fue como se inició la batalla de Troya. Porque Agamenón supuestamente iba a luchar por el honor de su hermano, pero en realidad Agamenón era un codicioso, era un rey de reyes y él quería más tierras y estaba apuntando justamente a Troya. Entonces se le presentó allí de manera precisa esa historia, ese momento. Entonces dijo, vamos por el honor. Y en realidad él iba por la ambición. Y lo acompañó a su hermano Menelao a que tenga venganza hacia los troyanos. Y así de esa manera se armó la batalla de Troya, gracias a los dioses, por supuesto. Muy bien, chicos, muchas gracias por asistir a esta clase. No, nos hemos pasado un poquito, pero ha estado muy interesante, espero que sí. Y de acá nos encontramos para conocer otra de las obras más interesantes de la literatura universal, que es la Divina Comedia. Nos encontramos en la siguiente clase. Si están interesados, justamente podemos escuchar sus preguntas y todo lo que trata sobre esta obra de la Divina Comedia. Bien, por favor, visiten el Facebook Academia Intellectum, que estoy colocando muchos ahí justamente publicaciones. También estos videos van a estar en YouTube. Visiten y visiten también el TikTok, chicos. Bien, nos quedamos hasta ahí. Muchas gracias y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego. Adiós.